Bien, vamos a ir entonces con el capítulo de momentum y de colisiones. Lo primero pues que tenemos que definir es el momentum, que el momentum es la multiplicación de la masa por la velocidad y se va a representar con esta letra P que aparece aquí. Entonces, pues vamos a ver cómo se relacionan el momentum y la fuerza. ¿Verdad? Si nosotros derivamos el momentum con respecto al tiempo, es como decir que tenemos la derivada de la masa por la velocidad, que es el momentum, con respecto al tiempo. Si sabemos que la masa pues se mantiene constante, y tenemos que acordarnos, ¿verdad?, que cuando derivamos una constante pues podíamos como que poner la masa al frente y sacarla pues, de esa derivada. Nos va a quedar entonces que si ponemos la masa al frente, me va a quedar masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Por lo tanto, la derivada del momentum con respecto al tiempo va a ser igual a la masa por la aceleración, y masa por la aceleración es igual a fuerza. Por lo tanto, la derivada del momentum es la fuerza. Pero algo bien importante es que esta fuerza a la que nos estamos refiriendo son fuerzas externas de un sistema. No son las fuerzas internas que pueden existir en un sistema. Por ejemplo, si tenemos un montón de partículas, qué sé yo, voy a empezar a hacer puntitos hacia lo loco. Suponga que estos son estrellas o algo así, y entre todas ellas interaccionan, ¿verdad? Ya sea, qué sé yo, por gravedad o cualquier otra cosa. Todas ellas se están atrayendo, por ejemplo. Si dos estrellas colisionan y provocan una explosión y lo que sea, el momentum del sistema no cambia, porque esas fueron fuerzas internas los que provocaron esa colisión. Ahora, si fueran fuerzas externas los que hacen que esas estrellas pues choquen y exploten, pues entonces sí, ahí hay un cambio en momentum. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente: fuerzas internas no hacen que el sistema cambie su momentum. Me explico otra vez, para decirlo de otra manera. Si no tenemos una fuerza externa, no tenemos un cambio en el momentum. Y ahora podemos decir lo mismo, pero al revés. Si tenemos un cambio en momentum, o sea, si sí cambia el momentum, quiere decir que hubo la acción de una fuerza que era externa. Tómese un segundo para que piense eso. Ahora vamos a ver qué relación tiene el momentum con la energía cinética. Porque es importante que mantengamos los pies en el piso y que sepamos qué relación tienen todas las cosas que estamos viendo ya a través del curso. Entonces tenemos que recordar que la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si yo tengo, ¿verdad?, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y yo añado una masa arriba y una masa abajo, como decir que multiplicamos por m arriba y por m abajo, masa por masa me va a quedar masa al cuadrado, y 2 por m me queda 2m, y eso es lo que tenemos aquí. Masa al cuadrado, velocidad al cuadrado dividido entre 2m. Pero masa al cuadrado, velocidad al cuadrado, para escribirlo de otra manera a ver si es más fácil de entender, es lo mismo que tener esto: masa velocidad al cuadrado, y masa por velocidad es momentum. Por lo tanto, la energía cinética, la relación que tiene con el momentum es que la energía cinética es igual al momentum al cuadrado dividido entre 2 veces la masa. Y tómese un segundo también para que piense eso, porque este resultado particularmente es bien importante. Tenemos entonces otro concepto nuevo, que es el de impulso. Y también, ¿verdad?, se representa como el cambio en el momentum, ¿verdad?, con respecto al tiempo. Pero hay que tener en cuenta
que este cambio en momentum se debe a una fuerza externa. O sea que cuando tenemos un cambio en momentum por una fuerza externa, pues eso se le va a llamar impulso. Otra manera de representar el impulso, ¿verdad? O describirlo, es que el impulso promedio va a ser igual a la fuerza promedio multiplicada por el cambio en tiempo. Y note que esto es bien importante, que es fuerza promedio. O sea que ejercicio en donde usted vea que hay fuerza promedio, pues es bien probable que tenga que hacer, ¿verdad?, uso de esta fórmula de impulso. Otra manera también, ¿verdad?, de verlo es que la fuerza promedio va a ser igual al impulso dividido entre el cambio en el tiempo. Ahora, ¿cómo se relaciona entonces el impulso con la fuerza también? Pues tenemos que el impulso va a ser igual a la integral de esa fuerza con respecto al tiempo, desde el tiempo inicial en que se aplica esa fuerza hasta el tiempo final. Y también, ¿verdad?, hay otra manera de verlo que va a ser que el impulso va a ser igual al cambio en el momentum, que es lo que tenemos aquí, como cambia el momentum con respecto al tiempo. Teniendo en cuenta que la fuerza, ¿verdad?, también era, pues, como que la derivada del momentum con respecto al tiempo, pues el momentum también lo podemos ver como la fuerza multiplicado por ese cambio en tiempo, que es lo mismo que hemos visto ya anteriormente. Y ahora tenemos el concepto más importante del capítulo, que es el de conservación de momentum, que es que cuando tenemos un sistema que no tiene la acción neta de una fuerza externa, el momentum en ese sistema se conserva. Por lo tanto, si se conserva, pues quiere decir que supongamos que tenemos un sistema de dos masas, pues diríamos que el momentum de la masa 1 inicial más el momentum de la masa 2 inicial va a ser igual al momentum de la masa 1 final más el momentum de la masa 2 final. Y es bien importante, y lo voy a escribir por aquí, que tenemos que saber que esto pasa cuando no hay fuerzas externas netas. Es importante acordarnos de eso. Vamos a ver entonces para qué me sirve esto del momentum. Vamos a tomar el primer caso de una colisión que es completamente elástica. En las colisiones que son elásticas o completamente elásticas, es una colisión en donde se conserva la energía cinética, y esto es crucial que lo sepan. Es una colisión en donde hay conservación de momentum, y eso también es crucial que lo sepan. Vamos a ver primero para una colisión elástica, ¿verdad? Una colisión es como un choque. Una colisión elástica en el que dos objetos que están chocando tienen la misma masa. Y lo que se observa es que cuando chocan dos objetos que tienen la misma masa, lo que hacen es como que se intercambian los momentum. Por eso sabemos que el inicial del 1 va a ser el final del 2 y el inicial del 2 va a ser el final del 1. Y si eso ocurre y como tienen la misma masa, pues quiere decir que entonces la velocidad final del 1 va a ser igual a la inicial de la 2 y la final del 2 va a ser igual a la inicial del 1. Tómese un segundo para que piense eso. Otro caso especial es cuando tenemos un objeto que está inicialmente en reposo. Entonces, ¿verdad?, vamos a utilizar el principio de conservación de momentum lineal y el principio de conservación de energía. Entonces, utilizando esos dos, no vamos a hacer esa derivación aquí porque sería eternamente largo. Eso lo pueden buscar en el libro. Vamos a enfocarnos principalmente en estas dos ecuaciones de aquí para la velocidad final del objeto.
que estas ecuaciones funcionan para colisiones que son elásticas. No necesariamente tiene que ser para el caso especial en que inicialmente uno de los dos está en reposo. Si nos fijamos, cuando tenemos que, por ejemplo, vamos a asumir que el objeto 1 es el que está en reposo inicialmente cuando pasa la colisión. Vemos que entonces, si los dos objetos tienen la misma masa, que es lo que habíamos visto anteriormente, pues simplemente la misma masa pues sería 2m y m1 más m2 pues sería 2m. 2m entre 2m es 1. O sea que lo que vemos es que la velocidad final del 1 va a ser la inicial del 2 para objetos que tienen la misma masa. Seguimos con el mismo concepto de que son objetos que tienen la misma masa y que el 1 es el que está inicialmente en reposo, pero si tienen la misma masa, m2 menos m1 es 0 y 0 por lo que sea es 0. Por lo tanto, si el 1 está en reposo, cuando el 2 choca con el 1 sale a la misma velocidad que venía el 2, pero el 2 se detiene. Piense eso por un segundo. Ese es el primer caso. El segundo caso que vamos a ver es, vamos a hacer otra, ¿verdad? Como que asunción de que vamos a decir que la masa 2 es mucho mayor que la masa 1. Asumiendo que la masa 1, ¿verdad? Vamos a poner que sea 0. Que la masa 2 es tan grande comparado con la masa 1 que es como si la masa 1 fuera 0. Eso es lo que vamos a asumir. Y vamos a ver lo que pasa cuando ellos chocan. Tenemos que si la masa 2 es muchísimo más grande que la masa 1, tanto así que la masa 1 fuera 0, pues vamos a asumir que esta parte de aquí abajo es 0 ya. Por lo tanto, la velocidad final del 1 va a ser el doble de la velocidad 2. Porque si se fija, esto ya va a ser 0. Me va a quedar 2m2 entre m2, que esos 2 por la velocidad inicial del 1, pues va a ser el doble de la velocidad. Pero ahora, ¿qué sucede cuando la cosa es al revés? Cuando ahora vamos a ver, ¿verdad?, la velocidad final del 2, que es el que venía ya rodando como si fuera a chocar. Si la masa 2 es muchísimo más grande que la masa 1, habíamos dicho que era tan grande que es como si la masa 1 fuera 0. Pues aquí quitamos masa 1 y aquí quitamos masa 1. Pues me queda masa 2 dividido entre masa 2, que eso es 1. Y 1 por la velocidad inicial del 2 es 1. Y esto pues, es un poquito intuitivo, por lo menos este resultado. Porque si usted tira, por ejemplo, una bola de esas de bowling, la pone a rodar y en el camino choca con una bola de ping pong que estaba quieta, pues es como si la bola de bowling nunca hubiera chocado con nada, porque es tan grande, tiene tanta masa comparado con la bolita de ping pong, que ya va a seguir su camino por ahí feliz de la vida. Pero la bola de ping pong entonces lo que va a hacer es que al momento de chocar va a salir al doble de la velocidad de la velocidad que trae allá la bola de bowling. Y eso no es tan intuitivo. Tómese un segundo para que lo piense. Pero vamos a ver ahora el otro caso, en el que la masa 1 es la que es mucho más grande que la masa 2. O sea que es como si la masa 2 fuera 0. Miren lo que sucede. Cuando tenemos que la masa 2 es 0, y estamos tomando en consideración, ¿verdad?, que el 2 es el que se está moviendo y el 1 es el que estaba en reposo. Aquí arriba esto es 0. Por lo tanto, la velocidad final del 1, como es tan y tan grande, se queda quieta, no se va a mover. Porque aquí va a dar 0 y 0 por lo que sea es 0. Si ella estaba en reposo, se va a seguir quedando en reposo. Pero ¿qué pasa con la velocidad final de la 2, que es la que chocó con la 1? Si la masa 2 es 0, pues esto va a ser 0 y esto va a ser 0. Lo que va a hacer la masa 2
fíjese que me va a quedar M1 negativo entre M1 positivo. Va a ser negativo V2 inicial. Por lo tanto, lo que va a suceder es que ella va a virar con la misma velocidad, pero en la dirección contraria. Y eso también es bastante intuitivo, porque si usted tira, por ejemplo, una bola de tenis contra la pared, la pared no se mueve. Lo que hace la bola de tenis es que choca con la pared y vira en la dirección contraria, pero vira en la misma velocidad. Ahora vamos a ver otro tipo de colisión, y son las colisiones que son completamente inelásticas. Y estas colisiones que son completamente inelásticas, lo que tenemos que tener en cuenta es que son colisiones en las que tenemos dos o más objetos que están separados y al chocar se quedan pegados. Para estas colisiones no hay conservación de energía cinética, y eso también es crucial que se lo sepan, pero sí hay conservación de momentum lineal. Ya mencioné, ¿verdad?, que lo que caracteriza estas colisiones es que se quedan pegadas. Entonces, mire lo que sucede. Tenemos conservación de momentum, masa 1, velocidad 1 inicial, más masa 2, velocidad 2 inicial, es igual masa 1, velocidad 1 final, más masa 2, velocidad 2 final. Pero ¿qué pasa? Que cuando los dos objetos se quedan pegados, pues por lógica tienen que ir a la misma velocidad, porque ni modo que estén pegados y uno vaya más rápido que el otro. Lo que va a suceder entonces es que como esa velocidad 1 final va a ser igual a la velocidad final del 2, a estas nuevas velocidades les vamos a llamar velocidad final simplemente, para términos de simplificarnos la vida. Lo que vamos a tener es entonces que la masa 1, velocidad 1 inicial, más el momentum de la 2 inicial, va a ser igual al momentum de la 1 final, más el momentum de la 2 final. Pero como las dos velocidades son iguales, las vamos a sacarle factor común. Entonces la velocidad final, ¿verdad? Sacamos la velocidad final de factor común, me queda masa 1 más masa 2 de este lado. Dividimos entre masa 1 más masa 2. Vamos a tener que la velocidad final va a ser igual al momentum inicial dividido entre la suma de las masas. Algo bien importante es que aunque los objetos tengan la misma velocidad, como que de manera colectiva, eso no significa que tienen el mismo momentum. Y para calcular la energía cinética que se pierde, porque en estas colisiones que son completamente inelásticas se pierde energía cinética, y eso también es crucial que lo sepan, tenemos que calcular, ¿verdad?, pues que la energía cinética loss, o la que se pierde, es igual a la inicial menos la final. Vamos a ver entonces una demostración con números de si es cierto o no es cierto que se pierde energía cinética. Tenemos esta colisión, una masa 1 que va a una velocidad 1 y una masa 2 que va a una velocidad 2. Entonces tenemos que, vamos a poner aquí V2, que la masa 1 son 2 kilogramos y la velocidad 1 son 6 metros entre segundos. Por lo tanto, el momento inicial de la 1 va a ser 12. Eso que 6 por 2 son 12. Momentum es masa por velocidad. Viendo ahora las unidades, porque es para dar el ejemplo rapidito. El momentum de la masa 2, si la masa son 4 y la velocidad es 4, pues va a ser 16. Eso va a ser igual, así nos quedamos pegados, pues va a ser la suma de la masa 1, que era de 2, más la masa 2, que son 4, es igual a eso. Perdón, no es que es igual, es que es multiplicado por la velocidad final. Entonces 12 más 16 son 28, dividido entre 6, eso es más o menos 4.67. 28 entre 6 es más o menos 4.67 metros entre segundos, es igual a la velocidad final. Entonces, pues sí tenemos la conservación de momentum, pero vamos a ver si hay conservación de energía cinética. La energía cinética inicial para el 1 va a ser igual a 1 medio de la masa, o sea, 1 medio por 2 va a ser 1, por la velocidad al cuadrado, que sea al cuadrado son 36, o sea que va a ser 36 joules. La energía cinética para el 1. Para el 2
va a ser un medio de la masa, que es 2, por la velocidad al cuadrado, y 4 al cuadrado es 16. Por lo tanto, 2 por 16 son 32 joules. Es igual a un medio de la masa, pero ahora la masa total es de 6 kilogramos. Por lo tanto, un medio de 6 es 3. Y la velocidad final, que es 4.67 al cuadrado. Ese 4.67 al cuadrado me da como 21.8. Y 3 por 21.8 es más o menos 65.4 joules. Y si nos fijamos, 36 más 32 son 68. Y de otro lado tenemos 65 joules. Por lo tanto, se perdió energía cinética. Me va a decir, pero que importan 3 joules. Como que podría haber sido de redondeo, o pueden haber sido otras cosas. Pues sí, pero vamos a ver entonces qué pasa en otro tipo de colisión completamente inelástica, en el caso que tenemos abajo. El momentum es simplemente masa por velocidad. Por lo tanto, el momentum de la 1 ahora va a ser 6, que son 12. Positivo, porque se mueve hacia la derecha, y yo quiero decir que hacia la derecha es positivo. Más 4 por negativo 4, que entonces sería menos 16. Y eso va a ser igual a negativo 4. Ese va a ser mi momentum. Por lo tanto, se supone que si mi momentum es negativo, que todo ese sistema entonces se me va para la izquierda. Pero vamos a ver entonces cuánto es esa velocidad final. Porque tenemos que, si es cierto que hay conservación de momentum, pues ese negativo 4, que es el momentum inicial, debe ser igual al momentum final, que es la masa final, que son 6 por la velocidad final. Por lo tanto, ahora esa velocidad final va a ser igual a 4 entre 6. Negativo, ¿verdad? Sería negativo 2 tercios, que eso es más o menos negativo 0.67 metros entre segundos. Y mira qué pasa ahora. Al principio, la energía cinética eran 68 joules. Pero ahora, esta es la energía inicial. Pero ahora la energía final va a ser igual a un medio de 6 por 0.67 al cuadrado. Y vamos a ver cuánto da eso. Esa energía final entonces va a ser igual a 1.34 joules más o menos. Y ahora sí mire toda la energía que se perdió. Ahora la pregunta es, ¿habrá alguna manera o alguna colisión en la que la energía cinética aumente en lugar de disminuir o quedarse igual? Mira el siguiente caso. Vamos a suponer que tenemos una masa M y que esa masa M sufre una explosión y se parte en 2 pedazos que son iguales. Piense por un segundo si va a haber conservación de momentum, y piense por un segundo si la energía cinética disminuye, aumenta o se queda igual. Mira lo que va a pasar con el momentum, por ejemplo. El momentum inicial sería la masa total por 0, porque digamos que eso estaba en reposo, pues va a ser igual a 0. Y el momentum final va a ser igual a la masa 1 por la velocidad final de la 1. Vamos a decir que la 1 se movió para acá, más la masa 2 por la velocidad final de la 2. Y si se partió en 2 pedazos que son iguales, pues esos pedazos van a ir a la misma velocidad, pero en dirección contraria, y van a tener la misma masa. Por lo tanto, va a ser negativo M1 V final 1 más M2 V final 2. Pero como ambos pedazos, por tener misma masa y la misma magnitud de la velocidad, lo que cambia es que van en signo contrario. Es lo mismo, para escribirle una notación que se entienda un poquito mejor, que si tuviéramos, vamos a suponer que voy a escribir el 2 primero, el momentum del 2 menos el momentum del 1, donde
la magnitud del momentum 2 es igual a la magnitud del momentum 1. Por lo tanto, pues esto va a ser igual a 0, momentum 2 menos momentum 1. O sea, que hay conservación de momentum cuando hay explosiones. Hay conservación de momentum. ¿Y ahora qué pasa con la energía cinética? Pues sencillito, mire. Al principio, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, como está en reposo, es 0. Pero aquí ya tenemos dos masas que se están moviendo. Por lo tanto, tenemos un medio de la masa, vamos a suponer que esta es la inicial, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Suponer que esto es masa 2, velocidad 2. Claramente, como hay velocidad y la energía cinética es un escalar, no es un vector, pues esto va a ser mayor que 0. Si es mayor que 0, pues hubo un aumento en energía cinética. Y este tipo de colisiones, que no sé si se lo mencioné en el curso, es una colisión que se le conoce como una colisión super elástica. Super de, pues, como de superpoderes, elástica. Y es cuando se aumenta la energía cinética. Tenemos que en las colisiones super elásticas se aumenta la energía cinética, que es un ejemplo de ellas en las explosiones. En las colisiones completamente inelásticas se disminuye la energía cinética. Y en las colisiones completamente elásticas hay conservación de energía cinética. Pero ahora bien, en la vida real, casi todas las colisiones no son ni completamente elásticas ni completamente inelásticas. Se le conoce a ese tipo de colisiones como colisiones parcialmente inelásticas. Para determinar en la vida real si una colisión es elástica o inelástica o parcialmente inelástica, lo que se usa es el coeficiente de restitución, que lo que hace es pues restar las magnitudes de la velocidad finales y dividirlo entre las magnitudes de las velocidades iniciales. Lo que vamos a ver es el caso de que como tenemos colisiones que son completamente elásticas o colisiones elásticas, ese coeficiente de restitución va a ser igual a 1. Y cuando tenemos colisiones que son completamente inelásticas, pues ese coeficiente de restitución va a ser 0. Porque si nos acordamos, para las colisiones que son completamente inelásticas, las velocidades finales eran iguales. Por tanto, si estos son iguales, arriba me da 0. Y 0 dividido entre lo que sea me da 0. Otra manera de verlo es cuando tenemos objetos que vienen en caída libre. Y, ¿verdad? Un ejemplo, nosotros soltamos, mejor dicho, una bola de baloncesto, una bola de tenis. Y nosotros vemos que ella rebota, pero en la vida real no necesariamente ella rebota y llega otra vez hasta la misma altura desde la que nosotros, ¿verdad?, la habíamos soltado. Entonces, para calcular el coeficiente de restitución de ese tipo de colisiones, pues lo que hacemos es que pues sacamos la raíz cuadrada de la altura final dividida entre la altura inicial y se sigue manteniendo lo mismo. Si la colisión es completamente elástica, pues la altura final, la altura inicial va a ser la misma porque ya va a rebotar y va a caer, ¿verdad?, otra vez hasta la misma, o va a llegar, mejor dicho, hasta la misma altura. Por tanto, esto va a ser 1. Si la colisión es completamente inelástica, pues la altura final va a ser 0 porque se va a quedar pegada en el piso. Por lo tanto, este coeficiente va a ser 0. Y para todo tipo de colisión que está entre un coeficiente de restitución
entre 0 y 1, pues es una colisión que es parcialmente inelástica. Aquí tenemos entonces una colisión. La pregunta es, ¿qué tipo de colisión es esta? Si es una elástica, si es una superelástica, si es una completamente inelástica o si es una que es parcialmente inelástica. Y esto, aunque parezca que es una colisión que es completamente inelástica, porque, ¿verdad? Cuando las bolitas chocan, se quedan pegadas. En realidad es una colisión que es elástica. Lo que sucede es que pues, una de ellas inicialmente está en el reposo y cuando choca, pues lo que hacían era, si nos acordamos, que como tenían misma masa, lo que hace es que se intercambian las velocidades. Por lo tanto, la que choca se queda en el reposo y pues la que recibe el cantazo pues oscila y vuelve y vira y así sucesivamente. El primer ejemplo nos dice que clasifiquemos de mayor a menor en términos de momentum un asteroide de masa de 10 a la 6 kilogramos y una rapidez de 500, un tren de masa de 180.000 kilogramos y rapidez de 300 kilómetros por hora, una persona de masa 120 kilogramos y rapidez 10 metros en 3 segundos, un proyectil de masa de 10 kilogramos y rapidez de 120 metros en 3 segundos, y un protón de masa 2.0 por 10 a la menos 27 kilogramos y una rapidez de 2.0 por 10 a la 8 metros en 3 segundos. Pues tenemos que recordar que momentum es masa por velocidad. Para el asteroide, pues la masa del asteroide, que es 10 a la 6 por la velocidad, me da un momentum de 5.0 por 10 a la 8. Para el tren, masa por velocidad, la masa son 180.000 kilogramos, la velocidad son 300 kilómetros por hora, lo cambiamos a metros sobre segundo, multiplicando por una hora y dividiendo entre 3600 segundos para cambiar esto a kilómetros entre segundos. Y para pasar de kilómetros a metros, pues multiplicamos por 1000 y dividimos entre un kilómetro. Y eso me da un momentum de 1.5 por 10 a la 7 kilómetros por metro entre segundos. Para el 3, que es la persona con masa de 120 y rapidez de 10, pues simplemente 120 kilogramos por 10 metros en 3 segundos me da 1200 kilogramos por metro en 3 segundos. Para el proyectil, pues la masa del proyectil, que era 10 kilogramos por la rapidez, que eran 120, me da nuevamente 1200 kilogramos por metro en 3 segundos. Y el protón, con una masa de 2.0 por 10 a la menos 27 y una rapidez de 2.0 por 10 a la 8, pues masa por velocidad, me da 2.0 por 10 a la menos 19 kilogramos por metro en 3 segundos. Claramente vemos que el asteroide con la masa de 10 a la 6 tiene más momentum. El segundo que más momentum tiene es el tren. La persona y el proyectil pues tienen igual momentum. Y el que menos momentum tiene pues es el protón. Sería bueno que este análisis, además de hacerlo con momentum, lo hicieran también con energía, para que vieran qué es lo que sucede. El próximo ejemplo me dice: una bala de masa de 35.5 gramos es disparada horizontalmente. La bala queda incrustada en un bloque de 5.9 kilogramos que cuelga de unas cuerdas. La masa combinada se mueve hacia arriba 12.85 centímetros. Y me están preguntando a qué velocidad fue que dispararon la bala. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no sabemos ni a qué velocidad fue disparada la bala y tampoco sabemos, ¿verdad? En el momento de la colisión, pues cuál era esa velocidad combinada de esas dos masas. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que el bloque está en el reposo, por lo tanto el momentum del bloque, si digo que es el objeto 2, pues es 0. Y tenemos que
la masa 1 por la velocidad 1, que es su momentum, va a ser igual al momentum final, que es la velocidad final, más la suma de las masas. Como queremos la velocidad inicial, nosotros lo que hacemos es que dividimos entre la masa y me va a quedar que la velocidad inicial de la bala, que es el objeto 1, va a ser igual a la velocidad final del sistema por la suma de las masas dividido entre la masa 1. Y aquí es que viene lo difícil o lo que no es tan intuitivo. Y es que como nosotros no conocemos la velocidad del sistema, nosotros podemos con las ecuaciones de cinemática encontrar una manera de sustituirlo, esa velocidad, a datos que ya tenemos. Por eso vamos a utilizar la ecuación 5, que no tenemos el tiempo aquí. Vamos a usar una ecuación que no sea dependiente del tiempo. Tenemos que la velocidad final al cuadrado era igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración gravitacional por la h, que era el cambio en altura. Nosotros sabemos cuánto es el cambio en altura porque es 12.85 centímetros. La gp es una constante y el 2 también. Por lo tanto, esta velocidad final, que es la raíz cuadrada de 12h, la vamos a sustituir aquí. Entonces, esta velocidad final me va a quedar la raíz cuadrada de 12h. Y ahora es simplemente sustituir que la velocidad inicial de la bala va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la g por la h, que era 12.85 centímetros, la cambiamos a metros. Y todo esto es la velocidad final del sistema, la suma de las masas, que de 35 gramos lo pasamos a kilogramos, dividido entre la masa 1, y esa velocidad de la bala debe ser algo cercano a 265 metros en 3 segundos. Aquí tenemos un ejemplo de película. Me dicen, en la película de Superman, Lois cae de un edificio y es atrapada por Superman. Qué raro. Asumiendo que la masa de Lois es de 50 kilogramos, que va a una velocidad terminal de 60 metros en 3 segundos. Velocidad terminal lo que significa es que ya no acelera más. ¿Cuánta fuerza se le hace si toma un segundo detenerla? O si Lois aguanta una aceleración de 7 veces la aceleración gravitacional, ¿cuánto sería el tiempo mínimo que le tomaría a Superman en detenerla? Nosotros tenemos que acordarnos que el impulso pues, es el cambio en el momentum, que sería pues, la masa por ese cambio en velocidad. Y también habíamos visto que ese cambio en velocidad, si lo ponemos con respecto al tiempo, eso era la fuerza. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que para encontrar la fuerza, pues vamos a usar que la fuerza es el cambio en momentum con respecto al tiempo. Inicialmente, pues ella está a una velocidad de 0 y después es que llega a una velocidad de 60. Por lo tanto, ese cambio de momentum va a ser la velocidad inicial es 0 y la final es 60. Si tomamos casi abajo, pues es una dirección negativa. Por lo tanto, pues masa por velocidad dividido entre tiempo, que sería masa por el cambio en velocidad con respecto al tiempo, que esto era lo mismo que fuerza, que es lo que tenemos aquí, masa por el cambio en velocidad por el cambio en tiempo. La fuerza que hace Superman para pararla en punto un segundo es de 3000 newtons. Pero obviamente Superman no le pudo haber hecho fuerza hacia abajo, porque si le hace fuerza hacia abajo también, pues ella va a seguir acelerando para abajo. Por lo tanto, la fuerza que Superman hizo es 30.000 newtons en la dirección contraria a la que ella venía cayendo. Ahora bien, si dice que Lois aguantaba una aceleración que fuera hasta 7 veces la g, ¿cuál fuera el tiempo mínimo que le tomaría a Superman detenerla? Si es que le hace una aceleración de 7g. Pues nosotros habíamos visto que el impulso era igual al cambio en momentum. Entonces, pues tenemos una fuerza de 7g, o sea, una fuerza que, pues, que sería producto de una aceleración de 7g, mejor dicho.
Por lo tanto, si todo el tiempo él la acelera a ella a 7G, como la aceleración es constante, una fuerza que es constante, sería como una fuerza promedio. Por lo tanto, por eso fue que mencioné ahorita que cuando teníamos fuerzas promedio, pues era como un hint de que pues estamos bregando con impulso. Por lo tanto, si teníamos que el impulso era la fuerza promedio por el tiempo, pero también sabemos que el impulso era el cambio en momentum, pues nosotros ponemos el cambio en momentum va a ser igual al impulso, y para calcular el tiempo mínimo que le tomaría detenerla, pues dividimos entre la fuerza. O en este caso, dividimos entre la aceleración, porque como fuerza es masa por aceleración, es lo mismo que yo tener esto, m aceleración promedio, y si divido entre masa aquí y divido entre masa acá, estas masas se me van, porque a la que estoy haciéndole fuerzas a Luis. Entonces, tengo velocidad final menos velocidad inicial es igual a la aceleración promedio por el tiempo, y cuando divido entre la aceleración promedio, pues me va a quedar simplemente el tiempo, y ese tiempo me va a dar 0.87 segundos. Y ese es el tiempo mínimo que le tomaría a Superman si, ¿verdad? Si la fuerza que hacía era para acelerar a Luis a una magnitud de 7G, o de 7 veces esa aceleración gravitacional. Este ejemplo, pues aquí vamos a derivar una fórmula, y esto no es tan necesario hacerlo, pero lo voy a hacer, o lo hice mejor dicho ya, con la intención de que usted vea qué es lo que pasa si usted en este material no conoce la teoría ni conoce las fórmulas ya despejadas. Tenemos que una bola de billar de masa m choca con una bola de golf de la misma masa, de masa m también, que se encontraba en reposo. Si la bola de billar tenía una rapidez de 10 metros en 3 segundos antes de la colisión, ¿qué velocidad tiene la bola de golf después de la colisión si esta colisión es elástica? Y tome que el objeto número 2 que vamos a derivar aquí es la bola de golf, que es un ejemplo medio malo porque en realidad las bolas de billar y las bolas de golf no son del mismo tamaño, pero verdad es el concepto de que tenemos la misma masa. Si usted conoce la teoría, usted dice, pues esto es sencillito, esto es una colisión elástica, ellos chocan, pues la bola de billar choca con la bola de golf, por lo tanto si la de golf estaba en reposo, ahora la de billar va a estar en reposo, y la de golf va a salir a una rapidez de 10 metros en 3 segundos. Y esa es la respuesta, que es excelente, está súper bien. Pero ¿qué pasa si no conocemos la teoría? ¿Qué pasa si no sabemos eso? Pues tenemos que tener en consideración pues, que esto es una colisión elástica, que tenemos conservación de momentum y conservación de energía. Partimos de esa conservación de energía, y lo que vamos a hacer es que vamos a derivar las fórmulas para velocidad final, o mejor dicho, para momentum final debería decir. Lo primero que hacemos es que agrupamos, ¿verdad?, los momentum por objetos en lugar de por inicial y final. Me refiero pues a los del momentum del objeto 2 en un lado y en el objeto 1 en un lado. Y note que esto no son momentum, disculpe, estos son energía cinética. Luego lo que hacemos es que multiplicamos en ambos lados, como que cruzado, por las masas que tienen abajo. Por lo tanto, estos momentum cuadrados de el objeto 2 los vamos a multiplicar por la masa 1, y los que tenemos del objeto 1 los vamos a multiplicar por la masa 2, por el denominador que tenemos aquí, y vamos a tener esto que tenemos aquí. Pero como tenemos conservación de momentum y yo quiero encontrar cuál es la velocidad de la bola de golf, y la bola de golf es el objeto 2, y yo tengo que tener una ecuación que, como yo no sé
la teoría, pues no sé que el objeto 1 se queda quieto. O sea, como no sé cuál es el momentum final ni de la 2 ni de la 1, pues tengo que escribirle una ecuación para el momentum de la 2 que no dependa de la 1. Piense eso por un segundo. Escribirle una ecuación para el momentum 2 que no dependa de la 1, ¿verdad? Para el momentum 2 final que no dependa del 1 final. Como tenemos, pues, conservación de momentum, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir, como estas dos cosas son iguales, da igual que yo divida por una o por la otra, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para los que tenemos momentum, pues del objeto 2, vamos a dividir entre el objeto 2. Para los que tengan momentum del objeto 1, vamos a dividir entre el objeto 1. Porque las ecuaciones me establecen una igualdad, o sea que da igual si divido por un lado por una y por el otro lado entre otra, porque es exactamente lo mismo. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente: 2m1 por el momentum final de la 2 al cuadrado menos el momentum inicial de la 2 al cuadrado. Lo vamos a dividir entre el momentum del 1, perdón, inicial del 2 menos el momentum final del 2. Vamos a decir que eso es igual a 2 por la masa 2 por el momentum inicial del 1 al cuadrado menos el momentum del 1 final al cuadrado. Y lo dividimos entre el final del 1 menos el inicial del 1. Que eso sale de aquí, del principio de conservación de momentum. Recuerde de precálculo que si teníamos ¿verdad? Una diferencia de cuadrado, eso era lo mismo que esto. Por lo tanto, cuando yo divida, lo que me va a quedar aquí y acá, pues va a ser esto que tengo aquí. Pero claro, ¿verdad? Para este va a ser el momentum inicial y, perdón, el momentum del 1. Y pues para acá pues el momentum del 2, que es lo que vamos a tener en la próxima página. Una vez ya tenemos esa división, pues ahora vamos a hacer lo que habíamos mencionado antes, que era la ecuación para el momentum del 2 que no dependiera del momentum final del 1. Y por conservación de momentum, que es lo que tenemos aquí, pues decimos que el momentum final del 1 va a ser igual al inicial del 2 menos el final del 2 más el inicial del 1. Y todo esto, que es el momentum final del 1, lo vamos a sustituir donde está el momentum final del 1, que es aquí. Y ya ahora todo lo que tengo que hacer es despejar para el momentum final del 2. ¿Verdad? Primero aplico la propiedad distributiva, multiplico las masas por los momentum en ambos lados. Note que de aquí me sale un 2, masa 2, momentum inicial del 1. Porque aquí tengo una de esas, o sea, una masa 2 por el momentum inicial del 1. Y de acá me va a salir el otro. Por lo tanto, 1 más 1 son 2 y de aquí sale este 2. Luego lo que hago es que los momentum final del 2 lo muevo para un lado, lo que no es final del 2 lo muevo para el otro. Y luego es simplemente despejar para ese momentum final del 2. Lo que hacemos es que sacamos ese momentum final del 2 de factor común. Me queda en el lado izquierdo masa 1 más masa 2. Y todo eso va a ser igual al momentum del 2 inicial por la masa 2 menos la masa 1, que es lo que tenemos aquí. Momentum del 2 inicial, momentum del 2 inicial, masa 2 menos masa 1, más el 2 masa 2 por el momentum inicial del 2. Y ahora simplemente dividimos entre la masa 1 menos la masa 2. Y ahora, ¿qué pasa cuando tenemos objetos que tienen la misma masa? Pues si tienen la misma masa, esta resta de masa 2 menos masa 1 me va a dar 0, que fue lo que lo taché y puse el 0. Y 0 por lo que sea me va a dar 0, todo este lado me da 0. Entonces 2 masa 2 por el momento inicial del 1 dividido entre masa 1 más masa 2. Pues que chévere, pero como las masas son las mismas, pues yo decir masa 1 más masa 2 es igual a decir 2m. Y como las masas son las mismas, pues 2m dividido entre 2m, pues simplemente me va a dar 1. O sea, toda esta división me da 1. Y vemos
que el momentum final del 2 es igual al momentum inicial del 1. Y todo este trabajo es el que tenemos que pasar si no conocemos la teoría. Ahora me traje la ecuación que nosotros creamos para el momentum final del 2. ¿Y qué pasa? Habíamos visto ya el caso anterior para objetos que tienen la misma masa. Pero ahora, ¿qué pasa cuando uno de los dos está en reposo? Y hemos visto que el que estaba en reposo era el objeto 2. Por lo tanto, si estamos en reposo, como este momento inicial es 0, pues ya todo esto me da 0. Entonces, tenemos 2 masa 2 por el momento inicial del 1, dividido entre masa 1 más masa 2. Pero como teníamos el caso también de que las masas eran iguales, pues 2 masa 2 dividido entre masa 1 más masa 2, pues se me va a cancelar. Y nuevamente me queda que el momentum final del 1 va a ser igual al inicial del 1. Por lo tanto, la bola de golf, después de la colisión, tiene una rapidez de 10 metros en 3 segundos. Importante conocer las ecuaciones porque si no van a tener que hacer todo ese trabajo de derivar una fórmula para llegar a un resultado tan tonto y tan fácil de simplemente decir, esto es un caso especial, esto es lo que ocurre. Otra cosa importante también es tener claro que esos cambios en momentum son producto de, ¿verdad?, de una fuerza externa. Cuando el cambio en momentum es producto de una fuerza externa, no hay conservación de momentum. Pero si no hay una fuerza externa neta que esté actuando en el sistema, pues sí se puede aplicar el principio de conservación de momentum lineal. Y pues todos estos resultados pues se pueden concluir. Importante que conozca la fórmula, que practiquen los ejercicios.